Bueno, entonces regresamos ahora a nuestra segunda sesión del tema que estábamos viendo, que ¿cómo les ha parecido? Sí, ha sido muy como interesante, un aprendizaje bien bonito, porque pues hay cosas que cuando uno se convierte al Evangelio, empieza a estudiar la palabra, pero hay cosas que realmente no conoce a fondo, y que es importante, porque tiende a confundirse en muchas ocasiones, ¿cierto? Y de hecho, estas son unas de las armas que utilizan las personas que no quieren creer en la palabra porque dicen que hay cosas locas o esto, los que se han ocupado de leer un poquito. Entonces, repasemos un momentico. Estábamos hablando del tema de la infalibilidad y de la inerrancia. Hablamos que el tema de la infalibilidad hace referencia ¿a qué? La palabra no traiciona, no induce a error. Exacto, no induce a error. Sí. Mientras que la inerrancia nos habla de que no hay error, de que todo lo que dice es verdad y es así como está escrito, ¿verdad? Eso como para hablarlo en términos generales y no tan científicos que los podamos entender. Quisiera en este momento hacer el ejercicio que mencioné en el anterior, y es que leamos Mateo 4:1 al 11 y Lucas 4:1 al 11 para que encontremos diferencias en las narraciones, y así podemos aclarar un poquito ya más los conceptos y irnos con una perspectiva mucho más amplia. De acuerdo, entonces en el Evangelio de Mateo, sí. 4 versos 1 al 11, ¿verdad? Sí. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo los llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. Amén. ¿Qué versión leíste? Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. También, entonces vamos a leer el otro texto también en la nueva traducción viviente, que es Lucas 4:1 al 11. Lucas 4:1 al 11. Tentación de Jesús. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Hasta ahí? Hasta el 11, ¿sí? Leí hasta el 12. Ok, pero si se dan cuenta la narrativa es totalmente, o sea, no está diciendo cosas diferentes, dice las mismas cosas, pero de una forma diferente, desde la percepción de cada uno de los autores, de cada uno de los escritores. Este ejercicio es bonito por eso, porque cuando a veces comparamos los textos, entonces uno dice, ¿será que el uno está diciendo mentiras y el otro está...? No, de pronto están diciendo la misma verdad,
pero de diferentes maneras y de diferentes formas, porque cada uno tiene una perspectiva diferente. Este ejercicio que hicimos es sobre un texto del Nuevo Testamento. Lo que más habíamos estudiado era, o lo que más hemos estudiado hasta la fecha, es el Antiguo Testamento. Pero nos podemos dar cuenta que realmente hay inexactitudes, hay diferentes formas de narrar, hay diferentes formas de contar la historia, que esto no quiere decir que entonces hay mentiras o que nos están llevando a un error esto. Ahora, hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta sobre estos que se nos une a estos dos conceptos, y es el tema de que la Biblia está escrita en dos tiempos. Hay un tiempo interno y hay un tiempo externo. El tiempo interno es el tiempo en el que sucedieron los hechos, que cuando vamos estudiando todo el tema vamos viendo en qué tiempo se escribió tal libro, en qué tiempo. Y el tiempo externo es el tiempo en el que ya la persona lo escribió. Hay muchos de los libros de la Biblia que están escritos años después. Entonces, ni siquiera hay unos testigos que vieron, unos testigos que estuvieron allí, sino todas son historias, gracias mi amor, todas son historias de oídas en algunos de los casos. Pero lo importante de esto es que ellos encontraron en todos estos hechos la verdad de Dios en sus vidas, y por eso en mi caso concreto yo apoyo más el concepto de la infalibilidad que el de la inerrancia, porque a mí me parece que aunque existan errores de contexto, de tiempos, de conceptos científicos, el propósito de la palabra no se pierde. El propósito de la palabra sigue siendo la verdad que nos conduce a Dios y que nos conduce al tema más importante, que es a Jesús, a la salvación que Él trajo para nuestras vidas. Muchas gracias, muy rico haber compartido contigo también, mi amor, y el Señor les bendiga. Espero que haya sido